Ahí va. Vamos a hacer entonces, vamos a ver en la clase actual los efectos de las obligaciones. Hemos hablado hasta el momento de qué son las obligaciones, cuáles son los elementos que por lo menos hay consenso en la doctrina que forman parte de esa relación jurídica. Vimos o han visto con Sol de dónde nacen, cuáles son las fuentes, y hoy vamos a hablar de las consecuencias que generan las obligaciones, lo que llamamos efectos. Es decir, entre este deudor y el acreedor, suponiendo que estamos en una relación de singular, o bien cuando hay un acreedor y varios deudores, o varios acreedores y un deudor, en esa relación jurídica se generan consecuencias, se generan efectos. Y estos efectos se generan tanto para el deudor como para el acreedor. Ahí está. Bien. A ver, ¿qué hablamos cuando denominamos efectos principales con relación al acreedor? Nos vamos a dedicar primero a ver qué efectos tiene la relación obligatoria para con el acreedor. Y los efectos pueden reducirse en lo que decía Saleiles allá lejos hace mucho tiempo, en la ejecución. Es decir, el acreedor busca cobrar, hacer efectiva la prestación, satisfacer su interés. Y por lo tanto, el sistema jurídico le brinda las herramientas judiciales de que dispone para que el deudor cumpla la prestación prometida. Ahora, ¿qué reclama el acreedor cuando el deudor no ha cumplido oportunamente con su obligación? O se ha retardado en cumplirla o hay un incumplimiento definitivo. Acá el código da una, en el artículo 730, acá está mal, es 730, en el artículo 730 da en 3 incisos, remarca que el acreedor, en primer lugar, lo que va a reclamar es el cumplimiento en especie o en natura. Acá tenemos que tener en cuenta que las obligaciones pueden ser de dar una cosa cierta, dar una cantidad de dinero, puede ser de hacer la realización de un hecho o puede ser de no hacer o de abstención o tolerancia, como hemos hablado. Lo que el código determina es que el acreedor, en primer lugar, tiene que buscar el cumplimiento de lo prometido. Si se trata de entregar una cosa, no va a ir judicialmente a reclamar directamente la compensación económica de la cosa. Lo primero que tiene que reclamar es la cosa con la cual el deudor no cumplió. Esto es lo que llamamos el cumplimiento en especie o in natura. Y el artículo 730, cuando ustedes, 730 y 731, que son los artículos que van a tener en cuenta dentro de las obligaciones para este tema, dice, la obligación da derecho al acreedor. 1. Emplear los medios legales para que el deudor le procure aquello a que sea obligado. Ese inciso A del artículo 730 está refiriendo al cumplimiento en especie o en natura. Reitero, significa que cuando el acreedor va a la justicia a reclamarle al deudor el incumplimiento en el que ha incurrido, lo que va a buscar es que el deudor cumpla con lo prometido. No puede, no es facultativo del acreedor decir, bueno, mire, ahora ya la cosa no me interesa más, señor juez, vengo a reclamar el equivalente económico. No, en principio el reclamo es de la prestación comprometida, sea dar, sea hacer, sea no hacer.
Por eso, el orden de los incisos que ustedes tienen en el artículo 730 son importantes como orden de prioridad. Es decir, primero se habilita a la ejecución in natura o en especie. Si eso no es posible, puede pedir el acreedor que cumpla un tercero, que es lo que se llama la ejecución por otro. Y si eso no es factible, entonces sí, lo que va a reclamar es el equivalente dinerario de la prestación, y si probara que además hay otros daños y perjuicios, podrá pedir al juez también por esos daños y perjuicios un monto económico. Entonces, el artículo 730, que nos habla del efecto que tienen las obligaciones para el acreedor, es pretender judicialmente los mecanismos legales que tiene para poder cobrar aquello que el deudor no ha cumplido. Primero, lo comprometido, en especie o in natura. Si eso no se logra, la ejecución por otro. Si eso no es posible, entonces sí, el equivalente dinerario. Esto es importante en el ámbito judicial porque alguien no podría pretender proceder a la ejecución de un contrato pidiendo como primera medida el equivalente económico si lo que se debe es una cosa. Esta es la primera cuestión que tenemos que tener en claro. El artículo 130 nos da 3 opciones, pero que tienen un orden de prelación. Primero el inciso A, segundo el B, tercero el C, y en ese orden se reclama judicialmente. Quiere decir, entonces, que cuando hablamos de las consecuencias que tiene una obligación, hablamos de los efectos y estamos primero mirando al acreedor, viendo qué consecuencias tiene ese incumplimiento para el acreedor. Anoten cualquier cuestión que quieran consultar entonces respecto al 730 del Código Civil y Comercial, que es el primer artículo que vamos a tener en cuenta. Ahora, acá en el Power tenemos que hay efectos secundarios de las obligaciones, es decir, podemos hablar de efectos principales y efectos secundarios. Hay por ahí algún micrófono habilitado que si lo pueden silenciar, ahí va. ¿Qué significan los efectos secundarios para el acreedor? Significa que además de poder recurrir a la justicia y buscar el cumplimiento primero en especie de la obligación, tiene derecho a mantener incólume el patrimonio del deudor. ¿Qué significa mantener incólume? Significa que pueda realizar todas aquellas acciones o reclamos judiciales o tomar medidas de prevención para que el deudor no se insolvente durante el tiempo que va corriendo hasta tanto cumple. Por eso es que el Código Civil y Comercial dispone de medios para el acreedor que son para proteger el patrimonio del deudor. Entonces, hay medios que son a los que acude para ejecutar la obligación incumplida, artículo 730. Y además hay otros mecanismos que llamamos efectos secundarios, por darle una denominación, que son las herramientas que tiene el acreedor para proteger el patrimonio del deudor, es decir, acciones integradoras. Por ejemplo, las vamos a ver luego en una bolilla en especial, pero como para darnos una idea cómo se protege el patrimonio del deudor. El acreedor tiene a disponibilidad la acción de fraude. ¿Qué significa esto? Si durante el tiempo que el deudor no cumple la obligación o durante el plazo que tiene para cumplirla, el deudor
comienza a disponer de bienes de su patrimonio con el objetivo de perjudicar al acreedor y que luego no tenga contenido de dónde valerse el acreedor para ejecutar la obligación, el acreedor dispone de esta acción, que es una acción de inoponibilidad cuando el deudor ha permitido la salida de bienes de su patrimonio a terceros con el objetivo de perjudicar al acreedor. Otra de las acciones de integración para proteger el patrimonio del deudor es la acción subrogatoria, que es un caso donde ocurre lo contrario al ejemplo que dimos recién. Es decir, un deudor inactivo, no un deudor que saca bienes de su patrimonio, sino un deudor que tiene, por ejemplo, créditos para cobrar y no lo hace. Entonces, allí el acreedor, ante el incumplimiento del deudor, puede subrogarse en los derechos de su deudor contra los terceros. Por ejemplo, cobrar un crédito que tiene el deudor y que no lo cobra con el objetivo, obviamente, de que no ingresen bienes a su patrimonio que sean ejecutados por el acreedor. Entonces dice, bueno, no, yo no voy a cobrar estos créditos porque si cobro estos créditos, mi patrimonio aumenta y va a tener de dónde ejecutar su crédito este acreedor con el que no quiero cumplir. Entonces, quiere decir, el acreedor tiene derecho a ejecutar el patrimonio del deudor, primero en natura, en especie, si no puede hacerlo ejecutar por otro, y si eso no es posible, cobrar el equivalente económico de la prestación, más daños y perjuicios que pruebe ante el juez que se han ocasionado. Eso es la ejecución. Esos son los efectos principales de la obligación. Y los efectos secundarios son los derechos que tiene el acreedor de mantener íntegro el patrimonio del deudor cuando ve que el deudor o es activo y saca bienes de su patrimonio, para lo cual tiene la acción de inoponibilidad o de fraude, o bien es un deudor inactivo que no cobra lo que tiene o que no ejecuta sus propios créditos para que eso no entre al patrimonio y pueda ser aprovechado por el acreedor en la ejecución. Esa es la acción subrogatoria de que dispone el acreedor para ponerse en lugar del deudor judicialmente y cobrar esos créditos pendientes. Y finalmente, también dispone el deudor de otras herramientas que son las medidas cautelares. Las medidas cautelares las hace valer en juicio. Cuando comienza la ejecución de la prestación, puede solicitar al juez, dándose las condiciones necesarias, que trabe un embargo o si es que hay bienes determinados en el patrimonio del deudor, o declare una inhibición general de bienes para que ese crédito quede protegido durante todo el tiempo que dure el juicio hasta la sentencia y la posibilidad de cobro del crédito. Tanto las acciones de fraude como la subrogatoria y como las medidas cautelares las vamos a ver en la bolilla 6, creo que es, como puntualmente estas herramientas que se relacionan con los efectos. Acá estamos dando una primera mirada de qué son los efectos de las obligaciones. Efectos de ejecución, que la tienen en la segunda parte del Power, y efectos secundarios de mantenimiento de integridad del patrimonio del deudor, que es el tercer párrafo que tienen acá. Eso, a grandes rasgos, son las consecuencias legales que tienen las obligaciones en favor del acreedor de la relación.
Bien, ahora en ese accionar que tiene el acreedor, hay bienes del deudor que pueden ser objeto de la garantía del acreedor, es decir, hay bienes contra los cuales el acreedor puede ir y ejecutarlos, y hay bienes del deudor con los cuales no tiene esa posibilidad, y que el código expresamente lo llama bienes excluidos de la garantía del acreedor, de la garantía común de los acreedores. Es decir, el acreedor ante el incumplimiento puede recurrir a ejecutar determinados bienes del deudor y otros no. En principio, ¿cuál es la regla general? Si se les pregunta, ¿qué ocurre con los bienes del deudor frente a la posibilidad de ejecución del acreedor? Ocurre que los bienes del deudor, de acuerdo a la definición que da el artículo 743 del Código Civil y Comercial, constituyen la garantía común de sus acreedores. Es decir, como regla, los bienes que están en el patrimonio del deudor están para garantizar el cobro del acreedor. Viene una segunda parte que tiene este artículo y tiene que ver con lo que también veremos más adelante en la materia, que son la existencia de ciertas situaciones de privilegio de los créditos. Es decir, puede ser que todos los acreedores puedan cobrar en un pie de igualdad, si son varios, o puede ocurrir que algunos acreedores tengan un derecho de preferencia, sea porque tienen una hipoteca sobre uno de los bienes del deudor, es decir, un derecho real que le permita ejercer una preferencia frente a otro acreedor común o quirografario, o bien porque haya trabado un embargo, una medida cautelar, y aunque venga después otro acreedor a trabar otro embargo sobre ese mismo bien del deudor, el primer embargante va a tener prioridad de cobro frente al que llegó segundo al embargo de ese bien. Entonces, como principio, los bienes que están en el patrimonio del deudor son garantía común de los acreedores, es decir, están a disposición para cumplir los efectos de las obligaciones, que es la ejecución. Va a haber seguramente, o en casi todos los casos, en algunos, obviamente si no hay ningún acreedor que tenga un privilegio frente a otro, van a ser todos los acreedores en pie de igualdad. La cuestión que ahí, una vez que tengamos el patrimonio disponible, los bienes disponibles del deudor, se va a ver qué acreedores van a cobrar con preferencia a otros. Si no alcanza a todos, bueno, se verá entonces quiénes tienen mejor derecho para cobrar primero y el resto se va a prorratear entre todos los acreedores comunes o quirografarios. Ahora dijimos que hay bienes del patrimonio del deudor que están exentos de esa garantía. Y eso ocurre, de acuerdo al 744 del Código Civil y Comercial, con aquellos bienes que son de uso indispensable del deudor y de su familia. ¿Qué quiere decir? Las cuestiones para su subsistencia, su ropa, sus elementos indispensables para la vida del deudor. También los elementos indispensables para el trabajo u oficio que desempeña el deudor. Si el deudor tiene algún tipo de maquinaria, elemento, que es de uso indispensable para poder continuar con su trabajo, va a ser un bien que queda excluido de esta garantía. Quiere decir, no va a ser un bien susceptible de ejecución por parte del acreedor. También ocurre con algunos tipos de indemnizaciones. Si el deudor ha cobrado una indemnización por un juicio que realizó, por un daño moral, un daño extrapatrimonial, o patrimonial, pero que tenga que ver con una indemnización de una lesión a su integridad personal, eso que adquirió como resultado de la indemnización
por el 744 no entra como garantía de cobro del acreedor. Eso se mantiene a favor del deudor y no es ejecutable por parte del acreedor. El acreedor no podría valerse de ese contenido patrimonial que el deudor cobró como indemnización por daño extrapatrimonial o moral o por daño patrimonial, pero debido a una lesión a su integridad física o psíquica. Otro caso, las indemnizaciones que haya recibido por cuestiones laborales. Si se ha tratado de un cobro por derecho laboral por parte del deudor. Si se trata, por ejemplo, de un salario que cobra el deudor, ahí la ley pone un límite, es decir, hay un porcentaje, que en general es el 20%, en donde el acreedor puede ejecutar y cobrar, pero el 80% restante no es susceptible de ser ejecutado por el acreedor para cobrarse el crédito. Entonces quiere decir que el deudor, hay parte de su patrimonio que la tiene reservada y que no entra en esta garantía común de sus acreedores. Por lo tanto, si a ustedes les preguntan qué ocurre con el patrimonio del deudor, ¿es ejecutable por parte del acreedor? Como principio general del 743, los bienes que integran el patrimonio del deudor son garantía común de todos los acreedores de ese deudor, con algunas excepciones que están en el 744, que son los bienes que la ley determina que están excluidos de esa garantía. Esto es importante tenerlo en cuenta porque no solo son bienes excluidos de la garantía, sino que son bienes inembargables. No se puede trabar una medida cautelar sobre ellos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, que es muy usual en un proceso en donde el acreedor quiere cobrar su crédito y el deudor no tiene bienes, cosas, sobre las cuales trabar una cautelar o pretender ejecutarlas, venderlas y cobrarse con el producido de esas cosas? Bueno, verá si ese deudor tiene una relación laboral e intentará cobrar del salario que percibe ese deudor. Y acá es donde viene la limitación del 20%. Ese embargo judicial sobre el salario del deudor va a ser posible efectivizarlo solo sobre ese pequeño porcentaje, cosa que se le notificará a quien sea el empleador de ese deudor y que tendrá que hacer el depósito judicial a favor del acreedor del 20% de cada salario mensual que perciba el deudor. Pero el resto ingresa al patrimonio del deudor y no es ejecutable. Bien, entonces acá tenemos bienes que puede ejecutar, es decir, bienes sobre los cuales hace efectiva esas consecuencias o efectos de las obligaciones el acreedor, y bienes que están excluidos. Es posible que cuando ustedes lean la bibliografía, sea que tomen el tomo de Compagnucci que hemos realizado, o cualquier otro texto que ustedes tengan a disposición, hay algunos de estos casos en donde no les van a aparecer, pero que yo los voy incluyendo para que tengamos la relación con los temas que se vienen y podamos dar idea de que de estos efectos vamos a seguir hablando en las bolillas que vienen. Cuando veamos la bolilla que sigue y hablemos de la mora del deudor y del acreedor, vamos a hablar de los efectos que tienen las obligaciones ante un incumplimiento relativo por retraso en el pago de la obligación.
Cuando hablemos en la bolilla siguiente de las acciones protectorias o integradoras del patrimonio del deudor, vamos a ver la acción de fraude, la simulación, la acción subrogatoria, los bienes incluidos y los bienes excluidos. De manera que yo acá les estoy haciendo una presentación en donde ustedes van a poder tener el hilo conductor para después ahondar en las bolillas siguientes. Pero para no quedarnos solamente con una acción definiendo los efectos, sin entender que esto va a continuar en las bolillas que siguen, viendo cada forma de protección ante la ejecución del acreedor. Bien, ¿qué pasa con los efectos con relación al deudor? Hemos hablado en la clase anterior que el deudor, dejando de lado esa mirada del derecho romano y de lo que es el poder, que además permaneció durante el siglo XIX, la idea de un señorío por parte del acreedor con poder de agresión al patrimonio del deudor. Primero, en los viejos tiempos, hacia la persona del deudor y después sobre su patrimonio o parte, digamos, del contenido patrimonial del deudor. Hoy entendemos que si bien el acreedor es quien tiene el poder de ejecutar y las armas judiciales para poder cobrar su crédito, el deudor es una persona que tiene una protección legal que redunda en garantías. Quiere decir, hemos hablado, el deudor tiene que tener la colaboración del acreedor a la hora de cumplir. Debe poder cumplir voluntariamente. No tiene derecho el acreedor a impedirle el cumplimiento voluntario y después ejecutarlo. Entonces, hay un deber de colaboración y eso es lo que llamamos las garantías que tiene el deudor para hacer efectiva la prestación. Y acá corrijo algo que quedó mal. Bien. Vamos a hablar un poquito de esas garantías del deudor. Primera diferenciación que tenemos que hacer. Diferenciación que es útil para que ustedes después se puedan ubicar en el Código Civil y Comercial y apreciar que hay diferencias entre lo que llamamos efectos de las obligaciones y efectos de los contratos. El contrato, y lo vimos anteriormente en la clase anterior, es una fuente de obligaciones. Es decir, dijimos, si hacemos un contrato acreedor y deudor, hay obligaciones que tiene ese deudor para cumplir con el crédito del acreedor. Y también hay derechos que tiene el acreedor, el deudor, o garantías para poder realizar el cumplimiento voluntario. Esos son lo que llamamos efectos de las obligaciones. Pero las obligaciones tienen una de sus fuentes primordiales, no la única, pero una de sus fuentes que son los contratos. Y los contratos, como tal, también producen efectos. ¿Qué efectos producen los contratos? El efecto de crear obligaciones, el efecto de modificar obligaciones, transmisión de obligaciones y extinguir obligaciones que se dan en esa relación obligatoria contractual. Entonces, efectos de las obligaciones, hablamos de efectos respecto al acreedor y efectos respecto al deudor. Pero esas obligaciones, cuando integran un contrato, ese contrato tiene efectos propios, que son hacer nacer, transmitir, crear o nacer, transmitir, modificar y extinguir las obligaciones entre las partes. Los contratos tienen sus propias reglas, que son establecidas entre las partes que lo conforman.
Con lo cual, esas reglas son las normas que van a regir durante toda la vida contractual. Y ahí aparecen los efectos de crear, modificar, transferir o extinguir los contratos. Por eso no confundimos qué son efectos de las obligaciones y qué son efectos de los contratos. Aun cuando no son nociones que no, digamos, que no tengan que ver, porque en un contrato hay obligaciones y por lo tanto se generan estas obligaciones con posibilidad de ejecutar el crédito por parte del acreedor. Y ahí yo les pongo un ejemplo donde podemos ver esta diferenciación. Ponemos en un contrato de locación o de alquiler, hay un locador que pone a disposición del locatario o inquilino un bien en condiciones y le tiene que garantizar que durante todo el tiempo que dure esa locación va a poder tener un goce y uso pacífico y en condiciones del bien locado. Y por otra parte está el locatario, el inquilino, que tiene como obligación pagar ese alquiler mensual al que se comprometió, ese canon locativo, y a la vez restituir la cosa al locador una vez que termina el contrato. Esos son los efectos que tiene el contrato como tal de locación. Ahora, dentro de esas obligaciones que se generan entre el locador y el locatario es acreedor del canon locativo, del alquiler, ¿verdad? ¿Qué pasa si el deudor no paga con el alquiler mensual? Entonces el acreedor va a poder ejecutar esa obligación, utilizar los medios judiciales para el cobro de esos alquileres, y que es el efecto principal de la obligación, ejecutarla judicialmente, y además lo que dijimos son los efectos secundarios, mantener la integridad del patrimonio del deudor y recurrir a las medidas cautelares que fueran necesarias para evitar que ese deudor se despoje de sus bienes. Entonces, acá podemos ver, si hay preguntas, por favor las van anotando, lo que es la diferenciación entre los efectos propios de la constitución del contrato entre las partes contratantes y los efectos de esas obligaciones que puedan nacer del contrato y que son el derecho a ejecutar la obligación por parte del acreedor y las garantías de cumplimiento que tiene el deudor. El locatario que quiere pagar voluntariamente y se presenta al domicilio pactado y el acreedor no se presenta a cobrar, no quiere cobrarle. ¿Qué garantía tiene ese deudor de no caer en situación de retraso que le sea imputable o demora? Bueno, puede intimar al acreedor a recibir ese canon locativo y también constituirlo en mora de esa manera para llegar a consignar o pagar judicialmente, consignar el pago judicialmente para no quedar como incumpliente cuando el acreedor no está colaborando con el cobro. Esos son efectos propios de las obligaciones que se generan en el contrato. Espero que esto haya quedado claro y si no vemos ahora finalizar las dudas, la idea de lo que son efectos de esa relación jurídica acreedor-deudor obligatoria, de los efectos propios del contrato que van a depender de las pautas que al crear el contrato de que se trate, las partes fijan, pueden modificar y pueden extinguir al final de la relación contractual. Ahí seguimos con otro temita más y después hacemos un pequeño corte para las preguntas y continuamos con otros videos. Bien, ¿sobre quiénes recaen los efectos? Bueno, acá, cuando tenemos que hacer la aplicación normativa, vamos a recurrir a las normas de los contratos, porque estas obligaciones que nacen de relaciones contractuales, en definitiva, si bien efectos de obligaciones y efectos de los contratos
son dos nociones diferenciadas, las reglas de los efectos de los contratos se aplican a los efectos de las obligaciones. ¿Entre quiénes se producen los efectos de las obligaciones y de los contratos? De las obligaciones entre el deudor y el acreedor, que son las partes de la relación obligatoria. En los contratos, entre quien resulten ser partes contractuales. Y de acuerdo a lo que nos remitimos al 1021 y 1022, es decir, ya entramos en los efectos de los contratos, para ver que parte de un contrato es aquel que interviene en nombre propio, aunque lo haga en interés ajeno. Y alguien podría decir, bueno, pero si alguna de las partes del contrato tiene un representante legal, porque es menor, por ejemplo, o representante voluntario, porque a través de un contrato de mandato designa a alguien que en su nombre y en su interés va a representarlo en ese contrato. Sí, es perfectamente posible realizar un contrato donde una de las partes tenga un representante legal, como dije, que puede ser el padre de un hijo menor o de una hija menor, o voluntario, alguien que designa lo que llamamos un mandatario, al cual se le encomienda la representación en ese contrato. Ahora, ¿quién es parte? ¿El representante? No. Parte es el representado que ha designado el representante para que en su nombre realice la contratación. Entonces, como definición general de partes de un contrato, decimos que parte es aquel que en nombre propio, y generalmente en interés propio, aunque puede serlo en interés ajeno, pero necesariamente en nombre propio, realiza una contratación. Si alguna de las partes designa un representante, ese representante va a actuar a nombre y en interés del representado. Quiere decir, el representante no es parte del contrato. Parte del contrato es el representado. Ahí está la diferencia entre sobre quiénes recaen los efectos de las obligaciones y sobre quiénes recaen los efectos de los contratos. Los efectos de las obligaciones recaen entre deudor, sobre deudor y acreedor. Y si es un contrato, ¿quiénes son parte? Y parte del contrato será el deudor y será el acreedor, o serán recíprocamente, como vimos en el caso de la compraventa, deudor y acreedor de esas obligaciones que forman parte del contrato. Cuando decimos que los efectos son entre deudor y acreedor, lo que estamos diciendo es que son efectos relativos. Esto como norma, en la relación obligatoria los efectos son entre partes y no alcanzan a terceros ajenos a esa relación jurídica. Hay casos, que los vamos a ver, donde los terceros pueden verse afectados en su patrimonio, a los que llamamos terceros interesados, y por lo tanto, esa obligación puede generar efectos relativos a esos terceros. Pero como norma de base, el efecto de las obligaciones es entre deudor y acreedor. Por eso hablamos de efectos relativos. Estos efectos, también por disposición del Código Civil y Comercial, son transmitidos a los que llamamos sucesores universales. Quiere decir, ante el fallecimiento del deudor o del acreedor, la ley dispone que los efectos de esa obligación pasan a sus herederos universales. Lo que anteriormente y durante la vigencia del Código Civil se llamaba los herederos forzosos. Hoy el Código habla de los legitimarios, es decir, fallece deudor o fallece acreedor, herederos legitimarios son, en primer lugar, sus descendientes,
y el cónyuge. A falta de descendientes, pasan a ser los ascendientes en primer grado. A falta de ascendientes, los colaterales hasta el cuarto grado. Esto es cuestión sucesoria, pero lo que quiero mostrar es que los efectos de las obligaciones sí alcanzan a los herederos universales cuando existe una sucesión. ¿Y sobre qué patrimonio va a recaer? ¿Sobre el patrimonio propio del heredero forzoso o legitimario? No. La regla es, como dice la ley, que en principio lo que se ve afectado cuando hay herederos del deudor o del acreedor que ha fallecido, el derecho al cobro o la obligación de pagar recae sobre el patrimonio que es transmitido, es decir, aquel patrimonio propio del causante. Si es el deudor el que ha fallecido, por las deudas van a responder estos herederos legitimarios, pero en proporción a los bienes que reciban de la sucesión. No, por ley, no está comprometido el patrimonio personal del heredero. Entonces, hasta acá tenemos el efecto relativo de la obligación. Efecto entre deudor y acreedor y sus sucesores. Vamos a ver más adelante en qué caso los terceros pueden ser beneficiados o perjudicados por la relación obligatoria. El Código Civil y Comercial incluye en el 732 la actuación de los auxiliares. Esto es, en aquellos casos en donde el deudor, al momento de cumplir, no lo hace en forma personal, sino que recurre a la colaboración de un auxiliar o un sustituto. Esto es posible únicamente cuando se trata de contenido de la obligación, como ocurre en el caso de las obligaciones de dar sumas dinerarias, que el acreedor puede verse satisfecho, sea que lo cumpla el deudor o sea que el deudor le encomiende a un auxiliar o a un sustituto que realice el pago. En definitiva, satisface el interés del acreedor en la relación obligatoria cumpliendo con la suma dineraria prometida. ¿Qué pasa si se trata de entregar cosas? Bueno, ahí hay que ver si la cosa está en el patrimonio del deudor, tendrá que ser el deudor el que cumpla con la prestación, porque cumple con un bien que está dentro de su patrimonio. ¿Qué pasa si se trata de una obligación de hacer? ¿Puede recurrir a un auxiliar o a un sustituto el deudor para cumplir? Puede hacerlo siempre y cuando esa obligación no sea intuitu persona. ¿Qué significa esto? Que es un término en latín, que nos quiere decir que si la obligación es encomendada a un deudor, teniendo en cuenta como esencial su calidad o algún aspecto del cumplimiento de ese deudor que es esencial en la obligación, no va a poder ser sustituido. Si yo le pido a alguien que pinta, a un artista que realice un cuadro, tengo en cuenta las calidades especiales de ese artista y por lo tanto no, como acreedor no tengo ningún interés en que el cuadro lo pinte otra persona, con lo cual esa es una prestación que no va a ser cumplida, no va a poder ser cumplida por un auxiliar, porque el interés está puesto en que la obligación la realice el artista con el cual celebré ese contrato o esa relación obligatoria. Entonces, cuando son obligaciones en donde las habilidades de la persona del deudor son esenciales para el cumplimiento, ese cumplimiento no puede ser sustituido por un auxiliar. Ahora, si en cambio yo pido contrato a alguien que realiza una obra de electricidad o necesito una reparación eléctrica o un servicio de plomería
y recurro a un plomero y el plomero manda un auxiliar que realiza perfectamente la instalación, bueno, no es una obligación en donde sea esencial la persona con la que contraté, salvo que yo sí le dé ese carácter. Digo, bueno, no, yo lo contrato a este plomero porque tiene una habilidad especial para realizar una obra que sé que no la puede realizar cualquiera del mismo oficio. Ahora, si se trata de una cuestión en donde el deudor puede mandar un auxiliar, esa obligación puede ser cumplida por el sustituto y satisfacer el interés del acreedor. Si yo compro una heladera en una casa, en una marca conocida, cualquiera de los empleados de esa casa puede traer la heladera e instalarla en mi casa. Quiere decir, se vale la empresa de un auxiliar para cumplir la obligación y satisface el interés del acreedor. Lo interesante es que cada vez que el código refiere a la presencia de un auxiliar o sustituto que cumple en lugar del deudor, está diciendo que si el sustituto no cumple, la responsabilidad por el incumplimiento cae sobre el deudor original, no sobre el auxiliar. Se entiende que aquel que en los casos que se puede se vale de un auxiliar para cumplir la obligación y el auxiliar no la cumple, es un incumplimiento atribuido al propio deudor y no al auxiliar. El auxiliar es la extensión, digamos, de la obligación de ese deudor, pero el incumplimiento va a recaer sobre la persona que tenía la obligación primigenia, que es el deudor original de la relación obligatoria. ¿Sí? Bueno, acá vamos a cortar para empezar después con otro video, hablar de los efectos hacia los terceros y qué es esto del incumplimiento y el cumplimiento de las obligaciones. Así que voy a detener la grabación.